y bueno, súper contingente y relacionado con el tema. Están bastante nerviosos los- los- las mineras en general con el tema de la nueva constitución porque han habido bastantes ya participaciones dando cuenta de que el régimen jurídico actual no se debería de modificar en la nueva constitución. Por tanto, se debería mantener esta misma, este mismo procedimiento judicial de concesión de otorgamiento de concesiones. Eh, y la verdad que lo que menos se busca, ¿cierto?, es que exista algún tipo de modificación sustancial en el Código de Minería. Lo que se pretende, por lo que yo estaba escuchando el otro día a un representante minera, ¿cierto?, era que siempre la concesión se mantuviera bajo los términos judiciales. Lo que es bastante acertado porque lo que uno siempre pretende evitar, ¿cierto?, es que exista un órgano independiente, imparcial, que sea capaz de otorgar una concesión eh, y no exista una mayor participación del Estado acá. ¿Por qué no mayor participación del Estado? Porque la función que tiene el tribunal es justamente pues, ser un órgano establecido con anterioridad, cierto objetivo, imparcial, y que otorgaría la concesión a través de una sentencia. En cambio, previamente a ello, había mucha participación de funcionarios públicos y se debatía, ¿cierto?, eh, la objetividad de los criterios en cuanto al otorgamiento de las concesiones. Y eso es lo que nos gusta. Al día de hoy, el hecho de que las concesiones se encuentren constituidas a través de una sentencia es una cuestión que es tremendamente relevante porque da cuenta de que existió un proceso previo legalmente tramitado, donde existieron oportunidades de generar oposición, donde existieron oportunidades de generar cuestionamiento, ¿cierto? Pero esto siempre dentro de un marco de legalidad. Entonces, lo que busca, o lo que buscan los procesos judiciales, ¿cierto?, a través de los cuales se otorga una concesión minera, es que justamente se satisfagan esos estándares de transparencia, que son súper relevantes desde el punto de vista minero. Eh, ello también es bien importante porque, del punto de vista de la mediana y la gran minería, hay una inversión inicial que es bien relevante y las utilidades se empiezan a proyectar eh, con bastante años. Por tanto, si tú vas a generar un cambio extremadamente relevante desde el punto de vista del otorgamiento de una concesión, eso no aporta con mucha seguridad, po. Entonces, también es un punto a considerar. Acá, como yo les mencionaba, ¿cierto? Eh, la actividad minera incluso se superpone desde el punto de vista del ejercicio de los derechos, incluso a quienes tienen un dominio respecto de un predio. Porque claro, tú puedes ser dueño del predio superficial, pero la preferencia se otorga a quien puede otorgar, a quien puede constituir una concesión. Y ahí la persona que, que es titular de la concesión, que es propietaria de esta concesión, si bien podrá no estar de acuerdo, que es absolutamente legítimo, no se puede oponer, ¿cierto?, a que se realice trabajo, faena o actividades conducentes, ¿cierto?, a la exploración o la explotación. No está facultado. Incluso, eventualmente, si esta persona se negase, estaría cometiendo un delito. Por tanto, ahí hay un tema que también es particularmente relevante desde ese punto de vista. Ahora, ¿qué significaba que el Estado tuviera un dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas del territorio nacional? A ver, se lo voy a escribir acá. Disculpe, profesor, ¿cuál es la pregunta? Aquí se la estoy escribiendo. Deme un segundo.
significa que el Estado tenga un dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas del territorio nacional? ¿Que es como el dueño? El Estado cede los derechos para las concesiones. Sí, perfecto. Pero estas 4 calificaciones que nosotros tenemos acá son bien relevantes y cada una tiene un significado. ¿Qué significa el significado de cada una de ellas? ¿Por qué les comento esto? Porque a razón justamente del tema de la nueva constitución, también se está planteando, oye, pero ¿y las características de la propiedad minera tiene que cambiar o no? Acuérdense que estas eran las características que yo les mencionaba que se implementaron en el gobierno de Allende, que posteriormente en el gobierno de Pinochet se siguieron, ¿cierto? Y que se mantienen a la fecha. Y eso ¿Se mantendrán en la nueva constitución? Yo creo nadie que sabe. ustedes, justamente. Nadie sabe, porque yo creo que, de hecho, en la nueva constitución a lo mejor ni siquiera se está tocando el tema del tema de la minería, pero nadie sabe que se estará discutiendo. Yo soy de los que sostiene que más que las personas, los quienes gobiernan son los intereses. Y ahí Sí, es válido. ahí lo peligroso del tema, porque hasta acá nosotros hemos tenido una estabilidad desde el punto de vista minero, ¿cierto? Eh, no solamente una estabilidad, sino que un protagonismo del Estado a nivel minero súper relevante, eh, y puede que te cambien las normas del juego. Si ¿Y eventualmente te qué cambian pasaría en ese caso, en el peor de los escenarios? privatización, Ajá. privatización de Ese sería Codelco, el peor de los escenarios. a mi entender sí, ¿Y el mejor de los escenarios? que nos quedáramos como estemos. ¿Y qué es, o sea, el estar como estamos mucho mejor que llegar a una privatización? Mira, yo De su per punto de se, vista. sí, claro, yo per se soy súper, tengo una opinión bastante favorable al proceso de privatización. Yo no soy una persona que me niega al proceso de privatización, para nada. Siento que la participación del Estado, ¿cierto? En muchas áreas no es particularmente eficiente ni eficaz. Y no sé, ahí tengo entendido, ustedes me podrán corregir en este caso, pero tengo entendido que en Maipú hay una sanitaria que es estatal, ¿o no? Corríjanme si me Sí, equivoco. es mapa. Sí, La Sí, agua. es mapa. creo que no está funcionando muy bien. Y no está funcionando muy bien hace mucho rato. Ah, claro, tema de corrupción. Y no solamente corrupción, sino con un tema de gestión. La otra vez yo estaba viendo el agua que se estaba perdiendo en distintas calles de Maipú y los vecinos decían, ahí esta cuestión, no hayamos cómo expresarle a la gente, ¿cierto? Que esto se tiene que arreglar. Y ojo, y hay una cuestión de perogrullo, que es la crisis hídrica ya a nivel mundial. O sea, a nosotros no nos ha pegado fuerte, pero probablemente de aquí a los 20 años vamos a tener un tema. Yo no soy muy partidario que el Estado, ¿cierto? Que se agrande el Estado. No porque no quiera, sino que porque simplemente a mí no me genera todavía mayor confianza. Hay excepciones, por ejemplo, el caso Metro, yo siento que funciona muy bien, pero Metro es una sociedad anónima. Tú tienes participación de privado y Estado. Entonces uno puede decir, ya a mi entender, Metro sí funciona bien, pues independiente que de repente te toquen estos horarios que son fatales, pero atendiendo la movilidad, la cantidad de gente que transporta. Pero en el caso de Codelco, yo sigo siendo partidario que el Estado tiene que seguir siendo dueña de Codelco. Primero, porque ya lograron los estándares de eficiencia eh, que se requería. Lo demostraron. Ya fueron más eficientes que los privados. Por tanto, todo este discurso que siempre se plantea que el Estado nunca va a ser más eficiente que el privado, por lo menos ahí se les cayó. Lo que encuentro que es muy bueno. Y por otro lado, a nosotros como país, contar con ese recurso, contar con un patrimonio del Estado en ese sentido, con todo lo que es la tributación, con todo lo que es la certeza en cuanto a la tributación, la seguridad jurídica en cuanto a la tributación, lo considero muy relevante. Que ahí yo comparto con usted eso, profesor, porque antiguamente cuando
las empresas eran estatales, nunca han funcionado bien. Y eso no entiendo por qué. Mira, en términos súper objetivos, a mí una vez me lo explicó un profesor que fue a la postre Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, a lo mejor ustedes lo han escuchado. Tipo He que escuchado sabe hablar de mucho, ese nombre. sí, tipo que sabe mucho en cuanto al funcionamiento del Estado y siempre está en una lógica de mejorar el Estado, mejorar el Estado. Se genera una suerte de achanchamiento, que eso es lo que pasa. Se genera una suerte de achanchamiento porque el funcionamiento del Estado, ¿cierto?, tiene lógicas que son distintas al funcionamiento del privado. Y la verdad que uno no tiene que ser tan binario como en sostener que o están los privados o está el Estado, sino que uno tiene que entender o tratar de captar qué es lo mejor, de dónde yo puedo ir reconociendo lo mejor. Y de parte del Estado uno percibe que está generándose esta suerte de achanchamiento. Y por otro lado, también hay muchos privilegios que uno al día de hoy no entiende. Por ejemplo, todos nosotros que somos privados, o gran parte de los que estamos acá creo yo que somos privados, ¿cierto? Tú respecto a tus ingresos tienes que pagar impuestos. Nosotros estamos Sí, en la lógica de los tramos. Tú estás exento en el primer tramo, en el segundo, y ahí tú vas pagando tus impuestos. Y no te los sacas con nada. Y con lo que voy a decir, no quiero personalizar el debate, pero sí quiero plantearlo. Los funcionarios públicos, o gran parte de los funcionarios públicos, no pagan impuestos sí, en así cuanto es. a sus ingresos. Entonces, yo no estoy responsabilizando al funcionario como tal, pero ¿por qué el Estado no se paga impuestos? Sí, No, muy po. buena No, esa pregunta. Y se rigen por dos estamentos totalmente distintos. aparte, o sea, O por sea, un lado, aquí en la parte privada a uno lo despide, le pagan los años de servicio y chao. En cambio, en la parte estatal, usted entra en un sumario administrativo y puede estar 8 meses sin hacer nada y percibe el sueldo igual. claro, entonces, por ejemplo, en el mismo caso de los parlamentarios, oye, sueldo de 9 millones y todo el tema. Mira, yo no tengo ningún problema con que una persona que realmente esté en condiciones se gane 9 millones, si eso, y se gane más, bien por él. Pero realmente, eh, si uno empieza a hacer un catastro, las personas de todos los que están ahí, ¿merecen realmente ganarse 9 millones? Tienen las competencias, tienen las capacidades, ¿cierto? No voy a decir que tienen los estudios, porque a lo mejor hay personas que pueden ser autodidactas y tremendamente comprometidas con lo que hacen. Así que el tema va por allá, por otro lado. Pero sí, pues, ¿por qué tanto asesor? Si se supone que tú tienes que estar capacitado para eso. Te están pagando cuántas veces más que el salario mínimo. Entonces, no, yo como que ahí tengo mi tema. A excepción, como yo les digo de Codelco, que Codelco siento que eh, hay que conservarlo. Y hay que tener cuidado, hay que tener cuidado con que pasen un gol de mitad de cancha. Y esa es la verdad. Porque, sí, el gobierno de Allende era un gobierno socialista, pero captó la relevancia, ¿cierto?, de la propiedad minera. Y fue una expropiación, y la verdad que fue una expropiación ilegal. Pero afortunadamente, gracias a esa expropiación ilegal, ¿cierto?, nosotros hemos podido tener el desarrollo económico que hemos tenido, ¿cierto?, y la tranquilidad que hemos tenido como país. Gobierno militar o dictadura, como lo quieran ver, lo único que hizo fue ser tremendamente consecuente con el gobierno de Allende. Por allá por el 90, el senador Lavandero, ¿cierto?, impulsó algunos proyectos de ley que buscaban una privatización, buscaba dejar sin efecto estas características de la propiedad minera que yo les escribí acá, ¿cierto?, y que se contemplan actualmente en la Constitución. Y algunos comentan, yo no tengo certeza sobre eso, que él fue procesado, desaforado y prácticamente exiliado a la clase política porque le pasaron la factura por eso. Por otro lado, el gobierno de Lago, a pesar de que Lago se declaró, ¿cierto?, siempre como un socialista, fue una persona que fomentó bastante la privatización. Entonces, por eso yo ahí como que tengo una opinión un poco, Ay,
Profesor, disculpe, pero habló ese caballero y me dio urticaria. No, pero es que yo le estoy planteando lo siguiente. Independiente que las personas se planteen con un determinado sesgo político, al final del día, quienes han gobernado siempre han sido los intereses. Hay alguna, por ejemplo, una persona que podrá gobernar en base a intereses específicos o de unos pocos. Esos son los intereses que representan. Hay otros que podrán representar no sé, un socialismo más clásico. Otros podrán decir que es socialista, pero al final no es socialista. Otros podrán decir que es de derecha, pero al final buscan una cuestión más social, no sé. Eh, pero por eso, imagínate que en la nueva constitución, si a ustedes les interesa el tema, hay un autor y hay un constituyente que es muy destacado, que se llama Fernando Atria, que es un abogado, eh, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile, que tiene bastantes textos, y que él plantea que, siendo una persona de izquierda, que él dice, mira, nosotros no podríamos haber llegado al éxito que tenemos sin otro modelo, con un modelo distinto a este. No podríamos. Lo que pasa es que yo le habría hecho algún tipo de adecuación, ¿no? Es lo que plantea él. Eh, pero ellos jamás debaten en la existencia del modelo. Lo que te lleva a pensar es que incluso están en favor de muchas cosas y a lo mejor ellos podrían maximizarlo. Y en esa basada puede que te cambien una de estas características que yo le describo acá, una a nivel constitucional. Y eso significaría que se da o se deja abierta la puerta, ¿cierto?, a la privatización de la minería. O podrían establecer, por ejemplo, que las concesiones judiciales ya no se van a otorgar a través de una sentencia judicial, sino que se van a otorgar a través de un actuar administrativo. Y eso es completamente contrario a toda la tendencia mundial del punto de vista de la administración de justicia. Eh, Cada vez lo que se busca, ¿cierto?, es que el Estado sea más pequeño en cuanto a la administración de justicia y que sean justamente los tribunales específicos, concretos, objetivos, ¿cierto?, que sean los que sean justamente capaces de administrar justicia. Entonces, eh, es bien llamativa la cuestión porque nosotros, de que entra en vigencia la Constitución del 80, del 81, del 81 hacia adelante, hemos tenido un régimen súper inamovible, donde existió, ¿cierto?, eh, un consenso político transversal. Pero hoy día no sabemos cómo va, la verdad. Incluso muchas de las personas que están de acuerdo con los procesos de privatización, que tienen la opinión que tengo yo, ¿cierto?, no estarían de acuerdo en privatizar la minería del cobre, o en los términos, o de hecho no estarían de acuerdo en privatizar Codelco, por la relevancia estratégica que tiene a nivel nacional. Es lo que comentábamos en alguna oportunidad, pero ¿cómo va a terminar? Eh, Profe, se muteó por si acaso. sí, sí, sí. Entonces, nosotros habíamos comentado esto. ¿Qué significa que el Estado tenga el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas del territorio nacional? ¿Cuál es el significado de esas cuatro características de la propia minera? Esto sí o sí se los voy a preguntar en la prueba, así que eh, yo les aconsejo que ahí pongan bastante atención. Cuando nosotros hablamos de que el Estado tiene un dominio absoluto, estamos hablando de que el Estado puede usar, que es emplear la propiedad minera por un fin natural y obvio, eh, podría gozar, esto quiere decir que podría percibir los frutos civiles que genere la propiedad minera, ¿cierto? Y eventualmente, y aquí hay una falencia respecto al tema de lo absoluto,
En términos generales se dice que podría disponer, pero la verdad que no podría disponer porque el Estado no puede vender. Por tanto, nos quedamos con que el Estado puede usar, emplear la propiedad minera por un fin natural y obvio, ¿cierto? Y gozar, que sería percibir los frutos civiles que se vayan generando esta cuestión. Eh, el Estado tiene un dominio exclusivo. Significa que el Estado no se asocia respecto de la propiedad minera. El único titular acá es justamente el Estado. Y cuando nosotros hablamos de que es inalienable, esto significa que no puede transferir la propiedad. El Estado no puede transferir la propiedad minera. Imprescriptible significa que el Estado jamás va a perder la propiedad minera porque no la emplea o no la ocupa. El Estado no pierde la propiedad minera porque no hay uso de la misma. Por tanto, uno podría entender como una suerte, que existe acá una suerte de blindaje del Estado para el Estado, ¿cierto? Establecido en la misma Constitución, establecido en la misma Constitución, y que justamente salvaguarda toda esta opción de que se pueda privatizar. Eh, ahora, esto se desarrolla justamente a través de una ley orgánica constitucional sobre sobre concesiones mineras, ¿cierto? A través de lo que establece el Código de Minería y a través de lo que establece el Reglamento de Minería. Si alguna cuestión como esta se modificara en la nueva Constitución, ello tiene como consecuencia que la totalidad de las normas jurídicas que, que se subordinan a ella, como el caso de la Ley Orgánica Constitucional sobre concesiones mineras, como el caso del Código de Minería, ¿cierto? Y su reglamento, van a tener que igualmente ser modificadas. Y hay un tema que ahí también va a ser relevante. Eh, porque claro, si tú modificas, modificas hacia el futuro, pero respecto de lo que se había previamente constituido, tú lo tienes que mantener. Por tanto, no operaría una retroactividad. Y ese probablemente sería un argumento para que se pudiese generar la debida modificación. Ellos van a decir, oye, pero ¿sabes qué? Las personas que constituyeron bajo la ley antigua no tienen por qué tener ningún tipo de miedo porque nosotros les vamos a respetar todo lo que previamente comprometimos. Así que ningún problema con eso. Ah, ya, perfecto. Pero ¿y qué pasa con los inversores futuros? No, ellos claramente van a tener un régimen distinto, ¿ya? Eh, no sé. Una de las cuestiones que necesita la actividad minera, desde el punto de vista del desarrollo, es que exista mucha certeza jurídica, porque ello justamente impacta en la actividad económica. Entonces, si tú modificas las normas del juego, como que el tema no va bien. Bien, en relación a lo que es la concesión de exploración, como yo les mencionaba, ¿cierto? Es una concesión judicial, por tanto las solicitudes de concesión nosotros las efectuamos ante un tribunal. El tribunal, nosotros vamos a fijar cuál va a ser el tribunal competente a través del punto medio, ¿cierto? Que este punto, eh, que, que, que no es más que lo encontramos cuando se intersectan las líneas imaginarias, ¿cierto? Respecto de los vértices opuestos de la concesión. Y por regla general es una concesión que es más extensa que la concesión de explotación. Nosotros, en cuanto a la concesión, o pagamos por la concesión por la extensión territorial que éste tiene. Y el mismo Código de Minería, ¿cierto? Ahí nos dice cuáles son las limitaciones territoriales que tiene la concesión, por un lado, y por otro lado también nos dice, ¿cierto?, que nosotros tenemos que pagar una patente que es
anual y anticipada. Si nosotros no pagáramos la patente, ahí tendríamos, ¿cierto?, una causal de caducidad en la concesión. Yo les mencionaba que cuando nosotros constituíamos una concesión, y de una vez por todas decidir quién es el futbolista que atraviesa el mejor momento. Y vaya, ¿qué te vas? cuando yo les mencionaba que constituíamos una concesión, ¿cierto? Del momento que nosotros presentábamos el escrito al tribunal, nosotros ya teníamos una preferencia. He ahí, o ahí la relevancia, ¿cierto?, de que tú presentes el escrito al tribunal y que se dé cuenta de la hora en que tú lo presentaste. Porque a pesar, a pesar de que tú, una vez que presentas el pedimento en el tribunal, no tienes un reconocimiento judicial de que eres titular de la concesión, la sola presentación de este documento a ti ya te otorga una preferencia. Incluso te otorga una facultad de que tú puedas ceder la concesión. Eso es completamente legítimo desde el punto de vista jurídico. Tú puedes ceder derechos. Y si tú puedes ceder derechos, tú perfectamente los puedes comercializar. Ahora bien, cuando tú inscribes tu pedimento en el registro conservador de minas, efectivamente tú ya tienes un pedimento inscrito y en términos mucho más concretos, tú más que hacer una cesión de los derechos, tú cedes eh, la tramitación o lo obrado en el juicio, ¿cierto?, respecto de este pedimento. Pero también quiero ser bien claro, no hay inconveniente en que tú previamente puedas, puedas transferir o ceder los derechos a cambio eh, de una cantidad de dinero. Entonces, voy a hacer una pregunta. Miren, ¿cómo se puede especular económicamente con un pedimento minero? ¿Cómo se puede especular económicamente con un pedimento minero? ¿Por qué les pregunto esto? Está siendo altamente debatido, incluso respecto a las campañas presidenciales, así que a lo mejor acá nos tomamos una sorpresa, nos encontramos con alguna sorpresa desde el punto de vista constitucional. ¿Cómo yo podría especular económicamente con un pedimento minero?
Profe, no entendí muy bien la pregunta. No se escucha, profesor. Profe, no se escucha, por si acaso. Quizás detener la grabación, guardarla y iniciar una nueva, porque no se escucha nada.